¿Qué tal amigos y hermanos? Espero que todos se encuentren muy bien. Tenía tiempo sin transmitir en este canal por el hecho de que últimamente he estado haciendo contenido antiprogre y antievangelicalismo de la prosperidad y todos esos movimientos que se dan dentro de las iglesias evangélicas en el canal de Fieles a Jesucristo. Si estás viendo este video, te invito para que también llegues por allá, que estamos haciendo excelente contenido, ya sea contenido audiovisual y contenido en imágenes y textos. Entonces te invito para que también vayas allá. En esta oportunidad vamos a estar reaccionando a ese video que me llamó mucho la atención, este diálogo, porque muchas veces uno dice, a ver, ¿dónde está sostenida mi fe? Mi fe está sostenida en la verdad, en la evidencia, en la palabra de Dios. Hay argumentos razonables o filosóficos para verdaderamente determinar que lo que yo estoy creyendo es correcto. Entonces me topé con este diálogo interesante y quiero reaccionar a ver qué tal, qué les parece a ustedes y a ir dando mis comentarios. Así que vamos a darle. Dale, igual me llamó la atención. A ver, Lucho, aquí hay un tema bastante interesante. Estoy escuchando, de hecho, subí justamente para responder esa pregunta. Que es buena, es una buena pregunta. Ok, dale. Entonces tú nos vas a responder por qué la autoridad termina en Roma y no en la sucesión, que debería ser con Evodio, ¿no? Exacto, voy a responder a esa cuestión. O sea, de hecho me la hizo Alberto en el canal, me hizo esa pregunta y traté de respondérsela según nuestra fe católica, ¿eh? Yo voy a darle la respuesta católica a esa pregunta. Y aquí es importante diferenciar dos doctrinas, la sucesión apostólica y la sucesión petrina. Son dos doctrinas diferentes. Entonces, la sucesión apostólica es lo que todo obispo tiene, que viene por su imposición de manos directamente de los apóstoles. O sea, desde los apóstoles se ordenaron pastores y estos pastores sucesivamente van ordenando otros pastores. Eso es la sucesión apostólica como tal. Ahora, la sucesión petrina es la doctrina que enseña que una vez que muere el apóstol Pedro, la iglesia tiene la potestad para elegir al sucesor de Pedro. O sea, no es Pedro el que elige a su sucesor, es la iglesia. De todos los que tienen sucesión apostólica, independientemente si tienen la sucesión por parte de Pablo, Juan o cualquiera, de todos, la iglesia puede elegir al futuro sucesor de Pedro, que sería el que va a ocupar la cátedra de Pedro. Mira, esto ya yo lo veo como un cambio a lo largo del tiempo, porque si tú vas a los testimonios antiguos de los primeros creyentes y las primeras listas que se dan de la sucesión obispal, te vas a encontrar con casos muy interesantes donde el mismo Pedro dice, por ejemplo, Irineo y algunos otros historiadores de los primeros siglos, como el caso de Eusebio de Cesarea, ellos dicen que fue elegido por el propio Pedro. O sea, el sucesor que fue Lino, según algunos historiadores de los primeros siglos, el sucesor que fue Lino, ¿verdad? Y no solamente de Pedro, sino que ponían junto a Pedro y Pablo. El sucesor que fue Lino lo puso el propio Pedro, fue escogido por Pedro. Entonces, ya ahí comenzamos mal, hermano. Ya ahí comenzamos mal. Porque si Pedro escogió a Lino, ¿por qué van a cambiar la manera como lo hacía un cristiano de los primeros siglos? Ya ahí comenzamos mal. Aunque yo no creo en la sucesión apostólica como la plantea la Iglesia Católica Romana, yo creo en la sucesión de la doctrina, que sí es bíblica. La sucesión de la doctrina sí es bíblica. La sucesión apostólica hubieron muchos factores y tenemos que entender que esto de la sucesión apostólica nace principalmente en el paganismo. Y la sucesión petrina. Ok, voy entendiendo. Ok, la sucesión petrina es entonces donde muere Pedro, ¿no? Porque ahorita hablaste de la sucesión apostólica y resulta que Evodio es sucesor de Pedro, pero ahí no importa que sea sucesor de Pedro, según de lo que estoy... Sí, para los que no captan aquí, sí, Evodio es sucesor de Pedro en Roma. Por eso Pedro tenía dos localidades. Pedro fue primero obispo en Antioquía y luego se trasladó a Roma, como datan algunos historiadores de los primeros siglos. ¿Entiendo? Sino hasta que Pedro se muere. O sea, que si Pedro se hubiera muerto allá en el Mar de Cortés, entonces la sucesión hubiera quedado ahí en el Mar de Cortés, la sucesión petrina. Estoy entendiendo más o menos eso, ¿verdad? Sí, es uno de los argumentos para sostener la sucesión petrina, el hecho de que Pedro haya muerto en Roma, pero no es la base principal de la doctrina. Mira, estas vainas de sucesión petrina y sucesión apostólica, eso se lo inventó Roma. Esto no era parte de los primeros siglos. Esto no es parte de la primera iglesia. No existe tal cosa como la sucesión apostólica.
Si nosotros vamos a ver el único caso de la única persona, el único apóstol que fue sucedido, vamos a ver el caso de Judas, que fue el único apóstol que fue sucedido. Judas fue sucedido por Matías. Judas fue sucedido por Matías. Ahora, pero Judas era un falso apóstol. Entonces me van a decir a mí que van a tomar un falso testimonio para adjudicárselo un buen testimonio. ¿Cuál es la base principal? La autoridad de la iglesia. O sea, la iglesia tiene la autoridad para poder determinar dónde va a estar la cátedra de Pedro. Independiente, o sea, la iglesia, cuando elige dónde va a estar la cátedra de Pedro, como la iglesia tiene esa potestad, la iglesia pone ciertos parámetros. Ok, ¿dónde vamos a poner nuestra sede? Bueno, ¿qué te parece en Roma? Allí Pedro murió, y ponemos en honor a Pedro la cátedra en Roma. Pistola, ahí se murió y lo ponemos. Ok, ¿esta creencia que tú tienes, Jesucristo la instituyó así? ¿O es simplemente algo pragmático, convencional, político, que se le fue ocurriendo a la iglesia sobre la marcha? ¿O fue la disposición de Jesucristo que estuviera la sede en Roma con Pedro y donde muriera Pedro estuviera la sede y que toda la iglesia se sujetara a esa sede? Ok, la respuesta corta y sencilla, la instituyó Cristo, pero la entendemos de forma pragmática. O sea, el conocimiento que tenemos nosotros... Aquí nace una buena pregunta. ¿Dónde la instituyó Cristo? Y esa pregunta es importante por el hecho de que él no va a poder probar dónde Cristo instituyó esta idea de la sucesión apostólica como la mira la Iglesia Católica Romana o la sucesión petrina. Ellos no van a poder probar eso, hermano. No hay una sola forma o manera de que ellos vayan a poder probar eso. Por eso te digo, el conocimiento se construye. Nosotros creemos que fue Cristo. Ahora, de forma implícita y por inferencia. O sea, nosotros hacemos un tipo de teología. Mira, una de las doctrinas católicas romanas más usadas por ellos es la sola inferencia. Yo hice un video, por cierto, donde estaba un muchacho allí tratando de probar la asunción de María, que decía, pero se infiere. Y si nosotros creemos la asunción de María por inferencia. No está clara en las escrituras, pero se infiere desde ciertos textos de las escrituras. Ahora, entonces esta es una nueva doctrina, la sola inferencia. La sola inferencia, pero bueno, vamos a ver. De la cual inferimos que sí, que Cristo nos hace llegar a nosotros ese entendimiento. ¿Dónde? Muéstranos a Cristo. Católica, Biblia. Cristo, ¿dónde Cristo? Okay, lo que dijo Cristo lo tenemos nosotros reservado en los evangelios principalmente, ¿no? Las palabras de Cristo. ¿Dónde Cristo está? Confirma lo que tú estás diciendo acá. Ok, por eso una vez más, nosotros construimos. ¿Cómo te desarrollo el caso? Nosotros no necesitamos que Cristo, expresamente haya dicho que Cristo. ¿Ya ves? Pero no me dejas terminar. No, pero es que así no se puede argumentar. Tú no puedes argumentar desde la nada. O sea, porque la iglesia lo dice. Porque el Papa lo estableció así. Porque la iglesia se le fraguó sobre la marcha. Esa es una mala manera de argumentar, hermano. Eso estás argumentando sobre un fideísmo. Estás argumentando desde un fideísmo. Y creo que esto es una manera de argumentar y esto es una falacia. Prácticamente se cae en la falacia de autoridad. La iglesia lo dice. Por tanto, si la iglesia lo dice es verdad. Y yo lo creo porque la iglesia sí lo ha establecido. No. Ahora, yo te digo, mira, nosotros creemos que Cristo le da, sí, de forma expresa, autoridad a la iglesia. Entonces, sí, nosotros como católicos podemos argumentar la autoridad de la iglesia, que ésta se desprende de Cristo, y la iglesia, en base a esa autoridad que recibe de Cristo, la iglesia dice recibir de Cristo, sea por textos explícitos, o por textos implícitos, o por algún tipo de entendimiento dado por el Espíritu Santo, la iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Ahí está el punto. La iglesia tiene la autoridad para hacerlo, la iglesia lo dice, la iglesia lo enseña, la iglesia lo estableció y yo lo creo porque me saco el cerebro y no me importa la verdad. Simplemente me importa lo que diga la iglesia porque ya yo le concedí a la iglesia de que ella no va a fallar, de que ella es infalible, de que ella es inerrante y cuando el Papa dicta los dogmas es infalible y ya. Esto es una manera falaz de argumentar. Esto se conoce como falacia de autoridad. La iglesia dice yo lo creo porque la iglesia nunca puede fallar. Alegatos especiales, peticiones de principio y todas estas cosas que los católicos nos tienen acostumbrados, ¿no? Pero ¿dónde Cristo dice eso? O sea, lo que quiero saber es cómo... A ver, una vez más. A ver, yo sé que tú no necesitas que la iglesia se inventa muchas cosas, pero ok. En efecto, y ahí está el punto. Mira, el católico para poder mostrar sus dogmas, sus creencias, su forma de razonar, él no necesita mostrarlo, él simplemente tiene que
someterse a la iglesia, y si la iglesia lo ha enseñado y si la iglesia lo dice, independientemente de que no haya ninguna evidencia de ningún tipo, que no se encuentre en los padres de la iglesia, no se encuentre en la Biblia, no pueda ser razonado filosóficamente, no haya ningún silogismo para poderlo probar, ellos lo van a creer porque sí, porque sí, porque sí. De verdad, no. Esto es una locura. Principio que implícita y explícitamente esto lo trazabas desde Cristo, ¿sí? La persona de Cristo. Ok, lo que nosotros sabemos de Cristo se encuentra principalmente en los evangelios. Quiero saber si explícita o implícitamente Cristo sustenta básicamente lo que tú crees. Eso es lo que podemos partir de ahí. Porque si tú dices, es que en el futuro Chuy de los Palotes se le ocurrió que Cristo se le apareció, para mí eso no es vinculante. Quiero saber si hay mínimamente la autoridad de Cristo dando la orden de lo que tú estás defendiendo hoy. Mira, buenísimo, una pregunta buenísima. Quiero saber de dónde tú partes, querido. Quiero saber de dónde tú partes. ¿De qué parte para probarlo? ¿De qué parte lo puedes probar? Desde las escrituras, desde los padres de la iglesia, desde la historia de la iglesia, desde la filosofía, desde ¿tienes algún silogismo para probarlo? ¿Qué textos se infieren? Vamos a ver qué responde este muchacho. Una vez más, para vos no va a ser vinculante porque vos no sostenés la autoridad de la iglesia en ese sentido. Entonces, claro... Pará. A ver, no. O sea, no es porque yo deseche per se a la iglesia. No es por eso, sino porque... O sea, para que sea vinculante tiene que tener razones y criterios para ser aceptado. O sea, no va a aparecer de la nada un personaje, así que queda eso y yo simplemente me voy a agachar y salir la gota. O sea, sí, ese es como el caso de los extraterrestres, hermano. La gente dice, no, yo creo en los extraterrestres, que los extraterrestres existen y se me apareció. Y aunque no hay ninguna evidencia de que estos seres... OVNIs, yo considero que sean OVNIs, objetos voladores identificados, la cual en la Biblia relata que en efecto son ángeles caídos que gobiernan y engañan al mundo. Pero yo no voy a creer en los OVNIs simplemente porque, o en los OVNIs, como lo plantea el mundo, el globalismo, por el hecho de que ellos me lo digan. O por el hecho de que ellos lo digan, yo lo voy a creer porque ellos lo dicen y lo establecen. Son ovnis, son azules o son verdes y así sucesivamente. No, yo tengo que buscar una prueba, yo tengo que buscar entendimiento, yo tengo que investigar, yo tengo que razonar, yo tengo que ver si hay suficientes pruebas, si hay forma de llegar a una conclusión certera de que estos seres en realidad existen. Yo no voy a decir, no, yo lo creo porque me lo dijo Pancho Pistolas. O sea, la iglesia no creo que trabaje así. Incluso si trabajara así no hubiera habido el concilio de Hechos capítulo 15. Tienen que dirimirse las cosas, tiene que haber discusión, tiene que saber si hay apoyo del Espíritu Santo. Entonces, esto que tú estás diciendo, dices que se encuentra en Cristo. ¿Pero en qué parte? O sea, ¿dónde está eso? Mira, por eso te digo, parte de inferencias. Por ejemplo, Cristo dice que en Pedro va a fundar su iglesia, ¿no? Cristo, vos sabés cómo interpretamos nosotros Mateo 16 y 18. Pero ahí empieza el problema, Lucho. Mira, o sea, no. Porque tú ya estás dando por hecho que tu interpretación es la correcta. ¿Ves? Bueno, claro, pero espera. O sea, tú no estás hablando con un católico romano como para que vengas y traigas esa presuposición como verdadera. Eso sería cometer una petición de principio. O sea, lo que deberías de probar lo estás asumiendo como verdadero para poder construir tu caso. Entonces, tan pronto inicia el caso ya tiene un problema. Comete una petición de principio, un alegato especial. Primero prueba que la iglesia está fundada sobre Pedro, sería el debate, y luego ya pasamos a Roma. Pero fíjate cómo construiste el caso. Nosotros creemos eso y por lo tanto lo de la suposición es verdadera. Pagatazo, tremendo pagatazo. En efecto, hermano, yo no puedo argumentar desde la nada. Argumentar desde alegatos especiales. O sea, la iglesia lo dice, la iglesia lo enseña. Es como cuando Santiago le dijo a Edgar Pacheco, ¿no? No, yo creo en la infalibilidad papal por el hecho de que ¿crees tú que Dios puede hacer el papa infalible? Esa es una forma errada de argumentar. Eso se llama un alegato especial. Dios puede hacer y me puede convertir a mí en el apóstol nuevo de la iglesia católica. De que lo puede hacer, pero no quiere hacerlo y no lo va a hacer. Por el hecho de que eso sería un alegato especial y eso rayaría ya en la locura y en una especialidad de que... Una locura, no, hermano. La forma de argumentar es incorrecta. Por eso te estaba diciendo que de alguna forma toda discusión comienza con el tema de quién tiene la autoridad para interpretar correctamente y fielmente las escrituras. Todo comienza ahí. Vos me vas a presentar una postura distinta de interpretar Mateo 16 y 18. Yo te voy a dar la mía. Ahora, ¿quién decide cuál de las dos interpretaciones es la correcta? La Biblia no va a decidir. Entonces vos vas a tratar de al menos tirarte por lo que para vos es más coherente. Me parece a mí que viviendo en la modernidad, utilizando nuestras capacidades cognitivas, haciendo análisis de la Biblia, las exégesis, la hermenéutica, para llegar a esos criterios, para alcanzar la verdad, no me podrías pedir menos. O sea, no me podrías pedir que yo ciegamente crea lo que tu iglesia dice.
porque ni siquiera tú lo haces. Es más, es que nadie lo hace, porque también tu iglesia se reúne en concilios y dirimen sobre estas cuestiones, debaten sobre ellas y llegan a acuerdos. Por eso te dije, darlo por hecho y establecerlo como verdad y partir de ahí como si fuera una verdad no va a avanzar en el diálogo, porque más... Mira, en efecto, esto que está diciendo Edgar aquí es cierto. Darlo como verdad, arrojarlo como una petición de principio, sin necesidad de probarlo, esto es prácticamente una falacia que no se sigue. Primero es un non sequitur. O sea, la iglesia lo dice, yo lo creo, porque la iglesia así lo ha establecido. Esto es una falacia de autoridad. Esto es un non sequitur. Esto es una petición de principio. Este es un alegato especial. Esta forma de argumentar es una forma incorrecta, hermano. Tú no puedes decir, mira, la iglesia lo dice, la iglesia lo enseña, y yo lo creo porque la iglesia lo enseña. Así mismo te puede decir un mormón, un testigo de Jehová, un unicitario, o un musulmán. Básicamente que estás haciendo un fideísmo, no estás debatiendo el tema. No, no es un fideísmo. Lo que pasa es que yo parto de ciertas cosas que yo ya concedí. Por ejemplo, vos me decís, ni vos crees ciegamente. Yo te podría decir de alguna forma sí. Porque, por ejemplo, ¿cómo le puedo creer yo a Pedro cuando hace su interpretación del Salmo y dice que un Salmo que en realidad habla de David se lo adjudica a Judas? Porque vos lees el Salmo. A ver, aquí está cometiendo un error este muchacho. Primeramente, nosotros creemos y confiamos en la inspiración de las Escrituras. Y como creemos y confiamos en la inspiración de las Escrituras, creemos que únicamente la Escritura es infalible por el hecho de ser teuneutos, o sea, que la inspiración radica en el autor Dios, y como Dios no se equivoca, creemos que es infalible e inerrante. Este muchacho cree en la infalibilidad papal, en la infalibilidad de la iglesia. Ahora, por alegatos especiales, no porque la Biblia así lo enseñe, que la iglesia es infalible o que la iglesia es inerrante, o que el Papa sea infalible o que el Papa sea inerrante. Entonces, esa manera como este muchacho quiere probar esto no se sigue. Ahora está concediendo y dudando de que Pedro se pudo haber equivocado al escribir o al interpretar ese salmo. Nosotros confiamos y creemos que la palabra de Dios es infalible y damos un salto de fe, sí, pero todos lo vamos a tener que dar, ortodoxos, protestantes y católicos romanos. Todos vamos a dar ese salto de fe. Salmo que Pedro usa como sustento para elegir al sucesor de Judas, y vos decís, pará, chabón, ese salmo está hablando del rey David. Pero Lucho, escúchame, eso te mata totalmente, porque yo sé efectivamente que los judíos utilizaban la hermenéutica Pesher del Midrash y ellos utilizaban esos elementos para llegar a la verdad, pero ese es un criterio, fíjate, ese es un criterio que tú me estás anulando acá. Si yo llego a utilizar esos mismos criterios y los aplico a Mateo 16, yo no voy a llegar a la misma conclusión que tú. Si luego me dices, pero ahí no aplica porque yo ya acepté, yo ya concedí. Pues así no funciona, papá, porque me estoy diciendo lo contrario. No, lo que te estoy diciendo es que aún yo podría discrepar con la interpretación de Pedro, pero no soy capaz de cuestionar a Pedro. Aún él podría discrepar con la interpretación de Pedro, pero tal como este señor, ¿no? El señor Clemente, que le dijo, ¿a quién fue? A Osman, que le dijo a Osman. Este señor le dijo a Osman que Pablo hizo una pésima exégesis. Háganme el favor, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llegan esos católicos? Quitando la autoridad a los apóstoles, ¿no? Dicen que el Papa es infalible, pero que Pablo se equivocó, que Pablo hizo una pésima exégesis, que Pablo no interpretó bien los textos de las Escrituras. Y este señor dice que podemos no estar de acuerdo con Pedro, la interpretación que hace. Háganme el favor, qué locura. Yo podría cuestionarlo si hiciera un ejercicio exegético y tratara de implementar, por ejemplo, la crítica textual. Si yo tratara de interpretar ese salmo, yo podría cuestionar a Pedro, pero no lo cuestiono porque sé que el Espíritu Santo estaba asistiendo a Pedro. Pero eso es... Mira, sí, y ahí está el punto. Que ya lo recalqué. Nosotros creemos en la inspiración porque la Escritura es teuneutos. Y todos damos ese salto de fe. Todos vamos a creer que la Escritura es infalible, que la Escritura es inerrante, que no contiene errores, por el hecho de que es soplada, es inspirada, es teuneutos. A ver, pero eso es una falsa equivalencia. O sea, yo no puedo cuestionar a Pedro porque yo ya conseguí que Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Sin embargo, tu iglesia no es inspirada por el Espíritu Santo. No utilices a Pedro en relación con la iglesia como si cada cosa que se le ocurre a tu iglesia está en el mismo nivel de Pedro. Pedro y lo que Pedro dijo quedó revelado e instituido en las Escrituras como inspirado por el Espíritu Santo. Lo que tu iglesia dice no.
Efecto. De hecho, no hay un documento que tu iglesia enseñe que lo que dice es inspirado, ni el Papa lo Exacto, inspirado. Bla. Por eso es que yo te dije que yo concedí un montón de cosas. Y por eso Yo dije que es concedí- fideísta. Exacto. Mira, yo le concedí a Pedro creer que él es verdaderamente guiado por el Espíritu Santo, a los apóstoles. Los apóstoles son hombres como vos, como yo. Ellos podían pecar, podían errar, pero yo les concedo que son inspirados por el Espíritu Santo. En ese punto los dos estamos de acuerdo. Hay que dar un salto de fe respecto a la inspiración de las escrituras. Sí, ok, de acuerdo. Pasemos a la iglesia, porque yo creo que no es equivalente. Ese no es Ok, equivalente. mira, si yo usando el mismo criterio que uso para llegar a la conclusión que los apóstoles fueron inspirados, fueron instrumentos de Dios para traernos verdades, con ese mismo criterio yo puedo llegar a la conclusión de que la iglesia también es instrumento para traernos las verdades reveladas y explicarnos cosas que nosotros no podríamos entender o al menos debatiríamos mucho. Entonces ya doy por hecho de que, bueno... Ahí me parece que ahí dentro de tu razonamiento hay varios errores. Primero, porque yo puedo concederle a la iglesia, pero ese acto que yo tengo con la iglesia no lo puedo tener en equivalencia a lo que tengo con Pedro y las escrituras. Entonces ese acto también termina siendo fideísta, porque la iglesia no revela verdades, custodia verdades, tu iglesia no crea verdades. ¿Ok? Tú estás dando por hecho como... Mira, y ahí es cierto. ¿Sabes que hay un texto que ellos citan mucho? Donde dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es fundamento y baluarte de la verdad. Cuando la Biblia habla de fundamento, habla de que la iglesia custodia la verdad, la iglesia guarda la verdad, de que la iglesia cuida la verdad, pero la iglesia no crea la verdad. Y ahí está el problema de la iglesia católica romana, que ellos creen que, como la Biblia dice que ella es columna y baluarte de la verdad, ellos interpretan ese texto, que la iglesia crea verdad. Y ahí está el problema. Por eso se han creado tantos dogmas a lo largo de la historia que rayan completamente en el paganismo, muchos de ellos sacados y tomados directamente desde el paganismo sin ninguna duda, y lamentablemente están como están. La iglesia no crea doctrina, la iglesia no crea la verdad. Estás dando por hecho, por ejemplo, que la interpretación de la iglesia es una verdad revelada al mismo nivel de lo que Pedro dijo. Y no es así, dicho. Tú decides voluntariamente creer en tu iglesia y eso yo te lo respeto. Por eso soy católico. Yo decido no creer en tu iglesia. Claro, pero yo decidí voluntariamente creerle a los apóstoles. Ahí está la falta de equivalencia. O sea, creerle a los apóstoles no es creerle a la iglesia católica romana. Pero, el tema es que... Esa es una falsa equivalencia, papá. Pero, para mí puede ser una falsa equivalencia. Para mí Es una falsa equivalencia porque tu iglesia no es inspirada. Es más, es que tu iglesia no enseña que ella sea inspirada, ni el Papa es inspirado. La inspiración de los apóstoles es singular y quedó registrada en los oráculos divinos. Pues no puede... Uf, pacatazo. Tu iglesia no enseña que es inspirada. Es una falsa equivalencia. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, mira, la iglesia católica no es inspirada, pero es infalible por participación. Igual el Papa es infalible por participación. ¿De dónde se sacaron esa doctrina? Vaya usted a preguntarle, a buscar allá en el Vaticano, porque no vas a encontrar una respuesta factible desde las escrituras, los padres de la iglesia, la filosofía, algún silogismo que demuestre que puede ser verdad esta doctrina. Simplemente se van a remitir a alegatos especiales como el caso de Santiago de Alarcón y otras personas. Ahora, a mí me parece que cuando ya un católico comienza a argumentar de esta manera, ya puede creer lo que a él se le venga en gana. Si las vacas vuelan, bueno, si la iglesia católica enseñara que las vacas vuelan o que las vacas volaban en un momento, ellos lo van a creer porque la iglesia así lo enseña. Si la iglesia católica enseña que, qué sé yo, que los duendes son cristianos, la iglesia católica va a creer que los duendes son cristianos. Ya me estoy pasando. Pero es la realidad, hermano. Una locura. Es hacer ese brinco así por tus Claro, pistolas. para. Lo que pasa es que vos, cuando haces esta afirmación, vos partís de una noción protestante que es que solamente la explicación puede impartir ese concepto de infalibilidad. Yo, como católico, no. Para mí, la inspiración no es la única vía por la cual Dios da infalibilidad. Entonces, como para mí la única vía no es la inspiración, Pero otra para mí hay vez, otros medios. estás dando por hecho que lo que tú crees es verdad sin probarlo. Claro. O sea, estás diciendo, para mí hay otros medios. Yo te lo acepto, pero eres católico. Tú vas a creer que las vírgenes te hablan y todas esas vainas. Yo no. Pero yo creo que debe haber criterios para llegar a la verdad. No simplemente decir, pues cuando yo soy católico esto es verdad, ¿qué es lo que estás haciendo? Ahora, otra... Sí, en efecto, mira, esto es una petición de principio. Una petición de principio.
O sea, esto lo conoce cualquier persona que tenga un poco de criterio, sepa un poco de lógica, sepa armar silogismo. Esta es una petición de principio. La iglesia lo dice, yo lo creo, porque la iglesia así lo dice, por lo tanto, porque eso es verdad. Esta es una petición de principio, sin necesidad de probarlo. Y los argumentos, Lucho, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los dejaste en misa. Otra cosa, tu iglesia no enseña que el Papa es inspirado, ni tampoco enseña que es infalible al mismo nivel que las escrituras. Entonces fíjate cómo la propia iglesia católica mantiene criterios que tú no estás respetando. Quiere decir que aquí, si tú haces ese, espera, ya acabo, si tú haces ese brinco de yo le creo a Pedro y por lo tanto la iglesia católica también le creo, ese brinco no es válido. Pedro fue inspirado y tenemos sus oráculos ahí inspirados en las escrituras infalibles. La iglesia no goza de ese privilegio. Es más, menos la iglesia católica romana, porque estaría circunscrito a una sede. Y no es solamente una sede, ni hay una sola sede a la historia. ¿Ves? Entonces estás haciendo muchas concesiones al catolicismo romano que no te las puedo aceptar porque ¿con qué criterio las haces? No, yo te entiendo perfectamente. Pero escuchame, primero, la iglesia católica no enseña que la Biblia sea infalible. Primero eso, la iglesia católica enseña que la Biblia es inerrante. Infalible para la iglesia católica es el magisterio de la iglesia, junto con el Papa. Eso es. La iglesia católica no enseña que la Biblia sea infalible. Mira, que yo tengo entendido, la iglesia católica sí enseña que la Biblia es infalible. Ahora, no en sus documentos de copia, sino en sus documentos originales. Eso sí enseña la iglesia católica romana. Eso sí lo enseña. Y aquí te voy a dejar lo que dice la iglesia católica romana. Es infalible. La iglesia es inerrante y la tradición apostólica es inerrante. Porque parte La de iglesia es inerrante para ti. No. La tradición de la iglesia es inerrante y las escrituras. Ok, por tradición, el Papa es infalible. Ok, por tradición, por ejemplo, entiendo todo ese cúmulo de enseñanzas que tu iglesia mantiene como tradición apostólica y que son vinculantes para ti, ¿verdad? Exacto. Ok, y por inerrante entiendo que efectivamente no puede errar, no tiene la capacidad de errar. Exactamente. Ok, la asunción de María es una verdad inerrante. Es inerrante, obviamente. Ok, ahí está el problema. Mira, este señor enseña de que el Papa es infalible, la iglesia es infalible, pero que la Biblia no es inerrante. Que la Biblia no es... locura, ¿no? Le concedes un mote demasiado elevado a algo que no puede ser probado por ningún criterio. No puede ser probado por criterios patrísticos, no puede ser probado por criterios bíblicos, no puede ser probado por criterios conciliares. Entonces le concedes demasiado al catolicismo romano y lo empujas como si fuera verdadero y dices, es que yo soy católico. Sí, papá, y sabemos que eres católico, por eso crees todas esas cosas. Pero no puedes exigir a los demás que las crean sin criterios para llegar a esa verdad. Por ejemplo, llamas verdad inerrante a la asunción de María. ¿Cómo llegaste a la conclusión de que María fue asunta? Justamente porque la iglesia lo ha creído. Ahí está, esta es la locura, ¿no? La iglesia lo dice, es verdad. La iglesia lo dice, es verdad. La iglesia lo dice, es verdad. Y el argumento, querido, la razón que tú tuviste se te fue, se desplomó. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los argumentos? Exactamente. Nada más que la iglesia no lo ha creído siempre. Esa es la iglesia católica romana. No, y también los ortodoxos. Me disculpas, No. pero los ortodoxos no lo creen como tú. No lo creen exactamente igual, pero lo creen. Y tampoco creo que para los ortodoxos sea vinculante hasta el punto de la salvación. No, para nosotros tampoco. Por supuesto que sí, es un dogma. Y los dogmas tienen una Para nosotros tampoco. Bueno, querido Lucho, déjame decirte de que en efecto está vinculada a la salvación. Cualquiera que niega el dogma de la Asunción es un anatema y está completamente perdido. Entonces, me parece que a este muchacho le falta conocer un poco más sus documentos, o por lo menos echarle una leidita, ¿no? tema. A ver, ¿tú puedes ser católico sin creer en la Asunción de María? Es que, claro, pero ya me está poniendo como católico. Pero eres católico. Ya no quieres ser católico. ¿Qué pasó ahí? No. Sigue hablando como católico. ¿Sabes qué pasó? Es que, no, espera, déjate decir qué pasó. Pasó que llegamos a un punto que es espinoso para ti. Y ahí ya no quieres cargar la prueba de lo que implica justamente llamar inerrante a la Asunción de María. No, es que en la dogmática católica también hay una separación de categoría por dogma. Por ejemplo, tenés dogmas soteriológicos, dogmas cristológicos, dogmas mariológicos, y tenés diferentes dogmas. Dogmas cristológicos, dogmas escatológicos. Entonces, los dogmas sobre María no son soteriológicos, ¿cómo te lo puedo decir así? Per se. No son. Ok, te lo concedo. Pura nomenclatura para mí. Tú No son... Edgar le está concediendo porque simplemente quiere que se enreden sus palabras. Pero no son, ¿qué? No son soteriológicos. ¿Cómo no van a ser soteriológicos si están vinculados a la salvación? Si tú niegas la Asunción de María, tú eres un anatema. Si tú niegas la Inmaculada Concepción siendo católico, eres un anatema. Si tú niegas la perpetua virginidad de María, eres un anatema. Eres condenado al infierno.
Por eso los que niegan la infalibilidad papal o la jurisdicción universal, que son los sedevacantes, prácticamente los consideran unos anatemas, que son católicos, ya sean los heterocatólicos, los sedevacantes o algunos otros que están por allí, como los palmarianos, y bueno, hay muchos otros grupos que hay dentro de tu propia organización. ¿Puede ser católico, hermano, sin creer en la Asunción de María? O sea, como poder puede. No sería un católico, un buen católico, al menos. Pero al final de cuentas, esto no compromete tu salvación. Como tal, no. Hay un Ningún protestante tiene la obligación de creer todas las cosas que ustedes creen, porque para nosotros la salvación es lo indispensable. Yo no creo ni en la Inmaculada, ni en la Concepción, ni en la Virginidad Perpetua, y tú dices que no pasa nada porque no compromete mi salvación. Acabas de sepultar literalmente la exclusividad. Sepulta la exclusividad de tu religión, la exclusividad del catolicismo romano. No, pero no dije que no pasaba nada. ¿Compromete tu salvación? A ver, comprometer, sí. Pero no quiere decir que no pueda. Ahorita dijiste que no, y ahora dijiste que sí. A ver, no, pero lo que pasa es que te estoy tratando de entender. Cuando vos decís... Mira, aquí tenemos un lucho, como es la mayoría de los católicos romanos. Tenemos un Luis Lisboa, porque este muchacho se llama Luis Lisboa. Lo terrible fue que puso aquí: Lucho te roba. Bueno, los que conocen el contexto donde Luis Lisboa les robaba el contenido a Edgar Pacheco y hacía las imágenes idénticas, sabrán de lo que él mismo está diciendo. No lo estoy diciendo yo, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa? Me parece a mí, no sé, díganme ustedes, que este muchacho no sabe ni siquiera dónde está parado. Me parece a mí. Prometer, estás hablando de... Claro, déjame te explico por qué digo eso. Déjame te explico por qué digo eso. Porque un dogma como tal es una verdad revelada de Dios, la cual todos aquellos que se adhieren a la iglesia están obligados a creer. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Ok, por eso los dogmas vienen con el anatema. El anatema es la exclusión del cuerpo de Dios. Todo aquel que no crea esto es anatema, que es el mismo anatema que encontramos en Gálatas capítulo 1 y que encontramos en los concilios. Ok, si yo no quiero creer en el dogma de la Asunción de María por tu iglesia, estaría anatemizado, o sea, estaría fuera de la exclusión de la iglesia. Eso compromete mi salvación, por supuesto. Claro, Tú dices que no la compromete a tal nivel, y si yo digo, si no la compromete a tal nivel, entonces yo me quedo protestante porque yo no quiero creer eso. Ok, mira, te lo explico así. Para el católico la palabra anatema no es igual a estás en el infierno, estás condenado per se. Claro. Aunque hay católicos que van a estar en contra de él, van a estar completamente en contra, van a discrepar. Pero si tú lees los concilios, te vas a dar cuenta que cuando se usaba la palabra anatema era fuera de la iglesia, excomulgado, hereje. Si lees Trento, Calcedonia, antes del Concilio Vaticano II. Si lees la mayor parte de los concilios, Florencia, Ferrara y todos los concilios anteriores a Segundo Concilio Vaticano, te vas a dar cuenta de que todos estamos fuera de la iglesia y que éramos herejes, cismáticos, y bueno, y todos esos títulos que nosotros merecíamos, junto con los musulmanes y los ortodoxos. O sea, no es igual a eso, sino que estás de alguna forma como excomulgado. Entonces, al no disponer... ¿Qué es estar excomulgado? Justamente no participar de muchos de los sacramentos que imparten la gracia. ¿De muchos o de ninguno? Bueno, no te pueden quitar del bautismo, por ejemplo. ¿Ves? Bueno, pero la excomunión, la excomunión entonces sería no participar de la Eucaristía. Exacto. Ok, ¿y sin Eucaristía puedo ser salvo? Podría, sí, claro que podría. O sea, yo puedo ser salvo. ¿Qué eres? Estás más protestante, papá, eres una belleza. No. Ay, Dios, no, de verdad. Esta gente no sabe ni qué cree, hermano. Esta gente no sabe ni lo que cree. Si no crees en la Eucaristía, puedes ser salvo. Si no crees en la Asunción de María, puedes ser salvo. Si no crees siendo católico, porque él está siendo católico, si no crees en esto, puedes ser salvo. Es por eso que, como me dijo Charles Fuentes, ¿no? Conversando con él acerca de ciertos asuntos, porque él ha entrevistado a ciertas personas y maestros bíblicos que enseñan dentro de la Iglesia Católica, que niegan el dogma de la virginidad perpetua de María y no les dicen nada, como el caso de Jean Paul Meyer, que murió siendo católico romano pero negaba el dogma de la Asunción de María, de la perpetua virginidad de María, porque así es el catolicismo, hermano, el catolicismo a la carta. Pero a la vez son unos hipócritas. ¿Por qué digo que son unos hipócritas? Tienen ahí a la iglesia alemana bendiciendo parejas del mismo sexo, haciendo de la suya, haciendo uniones civiles y todo este tipo de cosas, tus barbaridades. Y tienes a la conservadora. Todos están juntos, tienen doctrinas diferentes, hablan múltiples idiomas diferentes,
creen muchas cosas completamente diferentes, junto con los carismáticos, pero el problema es el protestantismo. En fin, hermanos, la hipocresía. En fin, la hipocresía. Se está protestantizando a tope. Sin Eucaristía y sin confesión también puedo ser salvo. Escúchame, lo que pasa es que acá hay mucha tela que cortar y hay otros temas que están involucrados, como por ejemplo el tema de la conciencia, la ignorancia invencible y todas esas cuestiones. Hay niveles de conciencia. Para el católico romano no es lo mismo una persona que conscientemente rechaza un dogma, siendo ya él vamos a decir así, un gran conocedor de ese dogma, a que una persona ignorante lo rechaza. No es Hablemos de una persona que conoce tajantemente y rechaza el dogma. ¿Puede ser salvo? No, si muere en esa condición, no. ¿Por qué no? Y porque conscientemente está rechazando la palabra de Cristo. Pero está rechazando algo que según tú me dijiste ahorita no comprometía su salvación a ese nivel, y ahora dices que sí lo compromete hasta el punto de que ya no va a alcanzar salvación. Por eso la distinción, ¿qué entendemos por comprometer? Yo te digo, si una persona lo rechaza de alguna manera, sí tiene comprometido la salvación, pero no puede decir está condenado. Y no en ese sentido. Porque vos no sos Dios, yo no soy Dios, yo no conozco. O sea, mientras esté vivo está condenado, ¿no? No, ¿sí? Lo que te quiero decir es esto. El único que puede determinar el nivel de conciencia de esa persona es Dios. Por lo tanto, para mí, esa persona está en riesgo. Podría ser un potencial condenado, como podría, por gracia de Dios, por causa de un tipo de ignorancia invencible, ser salvo. Por causa de un tipo de ignorancia invencible. O sea, yo veo un terrible problema en el catolicismo romano. Y a causa de estos dogmas, negarlo es irte al infierno, hermano. Esto lo dice en su propio concilio. Lo que pasa es que él está tratando de rescatar un poquito para no ser tan duro. Él está tratando de tirar un poquito más al Segundo Concilio Vaticano, donde se salvan los musulmanes, los ateos y todo este tipo de gente, ¿no? Aún sin creer en Cristo. Lo dicen sus propios papas. Ok, voy a tratar de recapitular lo que estoy diciendo. O sea, el dogma funciona a niveles subjetivos, ¿no? Porque en última instancia se conoce el corazón y la conciencia de Dios. Potencialmente condenado sería una buena forma, ¿no? Potencialmente. O sea, las definiciones deberían redefinirse y decir así: todo aquel que no acepte el dogma de la Asunción de María está potencialmente condenado, no es decir condenado o anatema, ¿no? ¿No te parece mejor? Y lo que pasa es que condenado para nosotros es eso, potencialmente condenado. Para ellos, condenado significa es potencialmente condenado, no condenado. Ay, no, estos matizadores, ¿no? Estos matizadores del catolicismo romano. ¿A dónde vamos a llegar con esta gente? Tenía tiempo sin reaccionar a un video de esto, hermano. Tenía tiempo, ¿no? Y de verdad que tenía tiempo sin reírme tanto, de verdad. Porque para ustedes, el tema no es estar condenado per se. ¿Entendés? Ok, para ti, anatema no es estar condenado per se, sino que está potencialmente condenado. Exacto. Si no se arrepiente de eso que él cree, o sea, de eso que no quiere creer, va a morir condenado. O existe la posibilidad de que no se arrepienta, pero hay un tema de ignorancia invencible, que él no se arrepiente porque de repente entiende que no tiene la necesidad de arrepentirse. Ese cuento de ignorancia invencible, ¿de dónde lo sacaste? O sea, no lo saqué yo, un desarrollo de la iglesia, ¿no? Sí, pero explícame ese desarrollo. ¿Qué te refieres con ignorancia invencible? O sea, ¿un retardado mental o qué? No, una persona que por su contexto, por su educación, por su nivel de comprensión, por la forma que tiene de hacer lectura de la realidad, podría tener muchas dificultades. Entonces, claro, podría tener muchos sesgos y otras cuestiones. Ok, pero la ignorancia, a ver, yo entiendo que la ignorancia es una justaposición de la inteligencia y la inteligencia está ligada a la voluntad. Y una persona que es reticente tiene una reticencia de la voluntad. Yo no puedo excusar a una persona que no quiere creer lo que debe ser creído. Entonces, pero tú me estás diciendo que una persona que tiene ignorancia invencible es excusable ante Dios. Solamente Dios sabe hasta qué nivel podría hacerlo, ¿sí? Pero la Biblia los llama obstinados, la Biblia los llama tercos. O sea, no es una excusa para Dios. Esta gente, o sea, la inteligencia tiene que ver con la voluntad, la ignorancia tiene que ver con la voluntad. Si una persona se obstina en no creer algo, esa persona no está excusada delante de Dios, todo lo que... Mira, en efecto, la Biblia dice que todos vamos a ser juzgados. Y fueron los juzgados los muertos grandes y pequeños delante del gran trono blanco. Y aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Para qué darle tanto rollo a un tema que ya la Biblia lo aclara? Contrario, dice el necio en su corazón, dice la Biblia, no hay Dios. Entonces, ¿cómo es que me interesa saber de dónde desarrollaste esta ignorancia invencible? No, pero eso es desarrollo que incluso los protestantes lo tienen. Porque vos, por ejemplo, vos le preguntás a un luterano si el bautismo de niños es una doctrina fundamental y esencial, y María te va a decir que sí. Y vos le preguntás, pero escúchame, ¿y si un evangélico la rechaza, puede ser salvo? Sí, por ignorancia, te dices.
¿Ves? Sí, por ignorancia. Entonces, A ver, para ahí. A ver, otra vez. Si tú le preguntas a un presbiteriano si cree en el bautismo de niños y dice que sí, y tú le preguntas a un bautismo y dice que no, y el que dice que no lo rechaza por ignorancia, claro. esa sería la ignorancia invencible, según tú. Algo así, exacto. O sea, pero por invencible yo entendería que ese bautista no va a poder jamás creer la verdad, porque es invencible. No es necesariamente que nunca puede. ¿Y entonces por qué le pusiste invencible? ¿Qué significa invencible en la frase? Invencible, o sea, tiene que ver más bien con el estado actual de la persona. O sea, pero sí se puede vencer al final de cuentas. Exactamente, a través del entrenamiento. Me encantan todas estas definiciones, ¿no? Anatema que no es anatema, invencible que no es invencible, Lucho. O sea, hay demasiadas matices en esta partículas, ¿no? Tengo que estar... Mira, esto me hace recordar al Chavo del 8. Parece de limón, es de Jamaica, pero sabe a tamarindo. Ignorancia invencible que no es invencible. Concilio que dijeron anatema, pero no es anatema. Puede ser salvo, aunque la iglesia diga que no puede ser salvo, pero sí puede ser salvo, es potencialmente salvo. Bueno, tantas cosas, ¿no? Estarte preguntando porque no sé qué es lo que significan tus palabras. Eterno que no es eterno, salvación que no es salvación. Papá, baja un cambio con eso. Pero a ver, tenemos que, a ver, de alguna forma la teología es así, porque eterno, ¿qué es eterno? ¿Ves? Vos tenés ese eterno es Dios que no tiene comienzo y fin, pero tu alma es eterna y tuvo comienzo, ¿ves? Tenés que matizar. O sea, okay, pero entonces, ¿por qué no decís casi invencible? Porque pues ya me dijiste, cuando dices eterno y sempiterno son dos categorías distintas. O sea, cuando tengo que mi alma es, a ver, que yo soy sempiterno, pues ya estás definiéndome en una categoría. Cuando digo que soy eterno, estás en otra. ¿Por qué dices invencible y no casi invencible? Se tiene que se vencer, papá. Por eso te pregunté, ¿de dónde sacaste esta teología tan rara, no? Yo te entiendo, o sea, tenés un problema y entiendo que la... ¡Ah, yo tengo el problema! Mira, ese es el problema del catolicismo, que las verdades del catolicismo, las supuestas verdades, no son verdades, sino que son supuestas verdades. Y aquí lo está demostrando este señor. Niega el dogma de la Asunción, puede ser salvo. Niega el dogma de la Inmaculada, puede ser salvo. Niega el dogma de la virginidad perpetua, puede ser salvo. ¿Por qué? Porque negar ciertos dogmas antes del Concilio Vaticano II te ibas completamente al infierno. No tenías reparo, eras un hereje y eras digno de irte al infierno. Y por eso vinieron las cruzadas y las muertes y toda esta persecución que se dio en la Edad Media, ¿no? Porque perseguían a los herejes y la única forma era de el tribunal de misericordia, donde destripaban a sus víctimas. Era ahí donde los podían reconciliar nuevamente con Dios. Este es un catolicismo en la carta. Un catolicismo en la carta, sin duda. Papá, pero si tú eres el que estás torcido con eso, ¿por qué no tienes problema? No, pero vos estarías de acuerdo al menos con el concepto más que con... Pues es que no lo entiendo, no quería entenderlo, pero me parece que es más confuso de lo que pienso. A ver, si vamos a suponer que un protestante tiene ciertas dificultades para aceptar las dos voluntades de Cristo, ¿podría ser saco este cristiano si se mantiene? Sin duda alguna. Exacto. Sin duda alguna. Porque las dos voluntades de Cristo, es una conceptualización que deriva justamente de la explicación del Evangelio. A la persona se le pide creer en el Evangelio, parcamente creer en el Evangelio. El desarrollo que tiene que tener en la iglesia obviamente exige que él vaya creyendo estas cosas. Pero si él cree en el Evangelio, se mantiene en el Evangelio con esa ignorancia invencible, ¿no? Que no es invencible, pues sí, yo lo pudiera efectivamente excusar. Claro, porque lo que salva es el Evangelio. Lo que salva es creer en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y tú confiar en eso, eres salvo. Eres salvo. Cuando tú confías en el Señor para salvación, eres salvo. La salvación viene a través de creer y confiar en Jesús para salvación. Pero ustedes han impuesto, independientemente que el católico crea en Cristo para salvación, si el católico niega el dogma, como tu iglesia tiene el poder de sacar a la gente y meter a la gente en la salvación, se le adjudicó ese poder ya de la Edad Media a nuestros días, con el Papa Bonifacio VIII, cuando en su bula Unam Santa dijo que es necesario para la salvación humana estar sujeto al romano pontífice o pertenecer a la Iglesia Católica Romana. Por esa razón. Entonces, el católico es un mundo de tantas cosas locas que, bueno, que a veces uno no entiende de dónde salen tantas tonterías, ¿no? Tantas cosas, ¿no? De verdad.
Locura. Nada más que yo estoy entendiendo ignorancia invencible, no sé si como tú. Para mí, esa vaina de ignorancia invencible sería como un retardado, o sea, sus capacidades cognitivas no dan para más, ¿no? Y tú dices que no, que sí se puede vencer. De hecho, Tomás de Aquino, en la Suma contra los Gentiles, habla de esto. Hay gente que no tiene capacidades intelectuales, para no les va a dar explicar la Trinidad, el diotelismo, las cuestiones cristológicas, sin duda. Pero entonces, esta gente estaría excusada delante de Dios, según tu iglesia, ¿no? Bueno, solo Dios conoce el nivel, porque claro, acá vos estarías hablando de que, ¿cómo, o sea, desde tu perspectiva, cómo podrías vos evaluar a esa persona? Y que no tenés, ¿hasta qué punto la persona lo hace? ¿Por haragán? ¿Por falta de voluntad? ¿Por, no sé? Yo lo evaluaría, primariamente lo evaluaría del Evangelio. Pero entonces, ¿cómo hacer con los que no creen en las dos voluntades de Cristo? Las dos voluntades de Cristo no están en el Evangelio, es una explicación posterior. No. Primera de Corintios 15, que habla del Evangelio de Pablo, no explica las dos voluntades de Cristo. Es una explicación posterior, una conceptualización que deriva de la naturaleza de Cristo, de la persona de Cristo. No está en el Evangelio. El Evangelio sería creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Vos crees que se podría llegar a otro desarrollo que dé un resultado distinto a partir de la persona del Cristo mostrada en la Biblia? No te entendí, tengo ignorancia. Explícame la verdad. Si vos estudias a la persona de Cristo, como te lo muestra la Biblia, ¿podrías llegar a una conclusión distinta a un Cristo con dos voluntades? Me parece que no. Y el caso se lo traté también a Filetes en Salsa. Hilario de Poitiers habla, por ejemplo, que él llegó a las mismas conclusiones del Concilio de Nicea sin haber estado en el Concilio de Nicea. ¿Cómo llegó a esto? Me parece que el Espíritu Santo lo protegió. Ahora, aún así, yo no creo que tengas que entender todas las conceptualizaciones posteriores de la cristología para ser salvo. Me parece que creer en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo es suficiente para ser salvo. Y por eso... Mira, algo que voy a decir aquí, y tal vez puede sonar polémico y tal vez me puedan funar por esto. Hay hermanos que creen que Cristo tiene una sola voluntad. Pero como los concilios alrededor de los años, alrededor del tiempo, no han sido vinculantes para todos los protestantes como tal, yo no diría que estos hermanos son unos herejes retránsicos que merecen el infierno. Simplemente son personas que no comprenden esta idea de las dos voluntades de Cristo y por eso abrazan el monotelismo. ¿Que es un error? Sí. ¿Es una herejía? Sí. Pero llegar al punto de decirle a estos hermanos hereje y merece el infierno, no. ¿Pueden estar en un error? Sí. ¿Pueden estar en una herejía? Sí. Pero no son herejes. Son hermanos en la fe. Con errores doctrinales. Que pueden enseñar alguna que otra cosa que no esté de acuerdo a la palabra de Dios. Nosotros, cuando hablamos de la iglesia, creemos que dentro del catolicismo hay un pueblo que es salvo, sin duda. Y la naturaleza de la iglesia tiene que ser invisible, por lo tanto no podemos requerir que la gente entienda todas las conceptualizaciones de la teología. Y por eso te pregunté si para ti era indispensable creer en la Asunción de María en la perpetua virginidad para ser salvo. Si tú me dices que no, tú estás más cerca del protestantismo de lo que piensas. No, lo que pasa es que, a ver, la iglesia católica de alguna forma tiene algo que es el carisma, y para los católicos el carisma viene a ser como el fundamento de la salvación, el carisma. Ustedes le llaman evangelio, para nosotros el evangelio es más que el querisma. Lo que ustedes llamarían evangelio para nosotros es el querisma. Y nosotros creemos que con el querisma muchas personas pueden salvarse sin tener todos los dogmas que nosotros tenemos. Pablo, ¿cómo le llama a la predicación de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo? Evangelio. Entonces, ¿qué es el querisma? Ese es el querisma. Para nosotros el querisma es parte del evangelio. Bueno, pues es otro evangelio, porque Pablo no predica otra cosa. En efecto, Pablo predica el evangelio. Muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Créelo y eres salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si tú quieres creer en mamita para salvación, en lo que tú quieras creer para salvación, y si niegas esas cosas, no eres salvo, bueno, allá tú, allá ustedes. Yo predico exactamente lo mismo cuando habla del evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Claro, pero para nosotros el evangelio es todo lo que tiene que ver con eso, con la predicación de la iglesia. Por ejemplo, el bautismo. Eso sería doctrina, ¿no? Las doctrinas principales. El evangelio sería como el inicio para entrar al cuerpo de Cristo del nuevo pacto, ¿no? Creer en la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Creo que en cierta medida se espera que todos los cristianos crean eso, sean ortodoxos, sean católicos, sean luteranos, todos. Se espera que todos crean exactamente eso. Después de ahí me parece que hay un desarrollo doctrinal en donde diferimos todos. A mí lo que me interesa, y creo que aquí nos separamos bastante, es que yo creo que esto es suficiente para que una persona sea salva. No, nosotros los católicos también creemos que el querisma puede salvar a las personas. Entonces estás más cerca del protestantismo de lo que piensas, papá. Pero que siempre lo enseñó la Iglesia Católica. Nada más que la Iglesia Católica, por ejemplo, en el Concilio de Trento, rechaza que una persona pueda utilizar esa terminología, ser salvo o tener seguridad de su salvación. En efecto. Pero es que la Iglesia Católica una vez... Eso es algo
Mira, el católico debe vivir con una incertidumbre terrible en su corazón a la hora de leer sus propios documentos. Porque Trento dice una cosa, el Segundo Concilio Vaticano dice otra. Los padres de la iglesia decían una cosa, los Trento dice otra cosa. Una locura, ¿no? Sí, pero tiene un contexto, ¿no? O sea, el contexto viene a ser la arrogancia, ¿no? El creerse predestinado. O sea que yo no puedo decir que soy salvo. No, o sea, está hablando más bien de la predestinación, más que de la salvación. La predestinación está ligada a la salvación, papá. Claro, O sea, mira, cuando tú lees, por ejemplo, Romanos capítulo 8, el llamamiento, la predestinación, la justificación y la glorificación vienen encadenados. claro. O sea, yo puedo decir que soy justificado, pero no predestinado. No, la Biblia no habla en ese término. Pero a ver, ¿vos crees que sos predestinado? Claro, si soy salvo, si me he bautizado, por supuesto que creo que soy predestinado, ¿no? Bueno, claro, el tema es que entender por predestinación y que me querés decir. Independientemente de cómo lo entienda, dice a los que predestinó, a los que llamó, a estos predestinó. Y a los que predestinó, a estos justificó. Si yo he sido justificado por la fe en las aguas del bautismo, quiere decir que anterior a eso fui predestinado y fui llamado. No lo puedes separar. Si tú separas la predestinación de la salvación, básicamente estás creando otro evangelio, porque va de la mano, según Romanos. No, yo te entiendo. De hecho, por eso te digo, el contexto tiene que ver con la predicación calvinista y Trento oponiéndose, ¿no? a esa predestinación más calvinista. Porque yo te doy la razón. O sea, en cierta forma, el católico va a creer. Predestinación calvinista, ni siquiera el calvinismo había surgido en ese tiempo. Ay, Dios, no. Bueno, que todos Dame serían un minuto, predestinados. dame un minutito, que tengo acá un maestro que me está. Dale. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermano. De verdad que me pareció un diálogo bastante importante, interesante. Aquí Edgar pudo demostrarle a ese muchacho las terribles inconsistencias y la terrible forma de razonar del católico. Y lo voy a decir así. La forma como el católico hace teología, ¿no? De la nada. Yo lo creo porque la dice la iglesia. Yo pienso que es así porque la iglesia así lo enseña. Me parece a mí que la iglesia tiene razón, es infalible, inerrante. Argumentar desde allí, hermano, nunca vamos a llegar a la verdad. La verdad no recae o no reside desde una institución. La verdad tiene un origen epistémico. De origen epistémico, de la raíz, hermano, de su palabra. La verdad es Jesús, pero reside en Dios, en la verdad de su palabra. No simplemente porque la iglesia me lo dice, yo lo voy a creer. Entonces, fideísmo totalmente. Porque argumentar desde la nada para tú creer los dogmas que tú crees, para tú creer las enseñanzas que tú crees, eso no me parece a mí que sea una forma de una organización correcta. No me parece, no me cabe, hermano, no me cabe. Lo siento, pero no me cabe. Bueno, ya vamos a dejarlo hasta aquí. Déjenme saber ustedes qué piensan aquí. Dejen su buen like, suscríbanse y ya nos vemos en un próximo video.